trabajando de manera muy clara, solamente reiterar que para nosotros es una alegría poder tenerla a ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Y en general a todas las personas que se encuentran en este salón, ¿verdad? Estudiantes, profesores, colegas, ¿verdad? Que exalumnos o exalumnas, representantes también de una agrupación dentro de USACH que es Marco USACH, ¿verdad? La señorita Cristina. Y se le agradece obviamente la difusión y la participación en esta actividad. Vamos entonces a comenzar nuestra presentación, que podríamos decir, de acuerdo a nuestro itinerario, tiene que ver con una presentación, lanzamiento del libro, ¿verdad? Pacificación del buen Mapu. Y también un conversatorio sumado a la sorpresa que tenemos adelanto. ¿Cierto? Bien. En primer lugar, creo que le damos la palabra a usted para que pueda presentarnos, leernos su trabajo y luego, ¿verdad?, con Penny, ¿verdad?, acá presente, poder también hacer alguna reflexión respecto de su trabajo y de lo que nos entregan las letras, ¿verdad?, las imágenes, la memoria de su escrito en esta ocasión. ¿Me parece? Sí, le dejo con esto acá. Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Ayuntalita Nibuque. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes, compartir esta instancia y agradecida también de la invitación. La verdad es que fue una sorpresa para mí. Es la primera vez que yo estoy en USACH y bueno, voy a conversar un poco de cómo nació este libro. Este libro es un libro sobre prisión política. Para escribir el libro yo estuve asistiendo 10 años a todos los juicios por prisión política y la aplicación de la ley antiterrorista en el Guanmapu. Este libro originalmente era de 1800 páginas. Mi casa se incendió cuando estaba la edición recién terminada y se quemó toda la edición y se quemó toda la memoria que yo tenía de este libro. Yo tenía mucho respaldo porque tenía miedo siempre de que el libro, digamos, no pudiera ser editado. Fue una autoedición esa. Bueno, porque yo pensé, tengo que dejar una herencia para mi pueblo, y mi herencia era ese trabajo sobre prisión política desde los años 90 hasta el 2014, ¿no? Y bueno, yo no siento la casa, porque uno puede vivir en cualquier lugar, dormir en cualquier espacio, bajo un árbol, junto al río, o en una playa, o en la casa de un alamien, o entre casas de amigos, ¿no? Que fue lo que yo estuve viviendo un tiempo cuando no tenía donde cobijarme. Para mí fue el más grande dolor, no tanto perder la casa, sino la memoria acumulada en años y años y años de trabajo. Yo tenía una biblioteca bastante completa, con más de 5.000 ejemplares de libros que yo había reunido. La poesía a mí me ha permitido conocer el mundo. Entonces, en cada encuentro yo recibía libros de regalo, ¿no? Siempre me preguntaban, ¿alguien qué quiere? Decía, libros. Y la verdad es que tenía una pinacoteca con 150 obras de arte originales. Porque cuando me dieron la medalla José María Heredia en Cuba, en el Festival Mundial de Poesía en Santiago de Cuba, el premio era 25 de obras de arte originales, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se perdió ahí en libros y obras de arte valía más que la casa. Bueno,
Anduve por aquí, por allá, por acá, viviendo en muchas partes. Y finalmente yo decidí que el libro tenía que salir sí o sí. Desgraciadamente se había quemado la memoria y yo siempre con mucho temor de que si lo mandaba el libro por internet se podía perder el libro, filtrar, qué sé yo. Nunca lo envié en ninguna parte, sino que sencillamente lo edité, pero nunca me imaginé que mi casa se iba a incendiar con toda la edición del libro adentro, ¿no? Y fue así que decidí sacarlo por tomos. Este es el primer tomo, de 4, ¿ya? Es una autoedición. Y pensé, bueno, como no me puedo ir antes de esta vida hasta que termine de editar completo lo que había trabajado, ¿no? Y es un libro sobre presión política. Es como dije, es el primer tomo. Del resto que vengan, yo espero poder vender, no por una cosa económica, sino que para poder editar el segundo tomo y así sucesivamente, ¿no? Espero que el libro sea leído, digamos, por diferentes sectores, ¿no? Ya sea urbanos, rurales o en otros lados también. El libro yo hice el lanzamiento. La vida como poeta a mí me ha sido muy difícil porque he tenido que pagar muy duro. Ya soy una ex prisionera política también por lo que escribo. Como le contaba aquí a Lola Miel, yo soy más dramaturga que poeta, pero la poesía me ha permitido viajar por el mundo. Y este libro tiene su historia. Pudiera alguien quizás o yo misma escribir sobre la historia del libro, cómo se ha rehecho, ¿no? En mi desesperación por recuperar la memoria del libro, yo no escribo al computador directamente. No puedo, no puedo. Entonces yo tenía los libros manuscritos, todos, antes de editar, o sea, la memoria. Y soy terriblemente desordenada, debo reconocerlo en todas partes. Entonces, a veces había dejado hojas entre amigos. Yo siempre ando con cuadernos y con lápiz, ¿no? Me puede faltar cualquier cosa, pero papel siempre anda en mi cartera y muchos lápices. Entonces fui recogiendo las hojas diseminadas por diferentes partes, junté esas hojas. Pero además, cuando fue el incendio, yo fui después de una semana a la casa quemada, que no quedó nada, absolutamente nada. Pero yo tenía la costumbre de toda esa suma de hojas escritas a mano, qué sé yo, para mí eran como un tesoro y estaban envueltas en una bolsa de plástico y entonces las hojas estaban todas chamuscadas. Y yo tomé esas hojas como un tesoro, quemadas, las limpié, me demoré mucho tiempo en limpiarlas y ahí fui reconstruyendo el libro, de las hojas quemadas, de los originales manuscritos dispersos por diferentes territorios y que mis amistades, mis lamienes también atesoraban con mucho amor, ¿no? Y este libro, debo decir, no es mi creación. Es un libro sobre presión política y fue escrito dentro de los tribunales de justicia. Y cuando yo digo fue escrito dentro de los tribunales de justicia, es porque en estos manuscritos a mano son los apuntes de las palabras de los prisioneros políticos. Yo no he cambiado nada del testimonio de nuestras hermanas y hermanos prisioneros dentro de los tribunales de justicia. Indudablemente que hay comentarios sobre los testimonios
de nuestros hermanos y hermanas prisioneras políticas, ¿no? Nuestras lamienes. Entonces, debo decir que no es mi creación, ¿ya? Sino es la creación de la madre tierra invadida. Son los ríos hablando a través de los prisioneros. Son las voces de los grandes valles de nuestra tierra. Son las voces de los bosques que claman, que gritan a través de las voces de nuestras hermanas y nuestros hermanos que hoy luchan contra las grandes transnacionales de la madera y del agua. Esas son las voces que vienen en este libro, cuando se hace un comentario. Y para hacer el libro también yo debo decir que me di el trabajo de hacer un diplomado sobre Derecho Internacional Indígena, porque yo quería realmente que el libro fuera como un documento para las futuras generaciones de defensa del territorio invadido, ¿ya? Por las grandes transnacionales del agua, de la madera, de la pesca, que hoy día nuestro pueblo tanto se duele, ¿ya? Y bueno, yo les he preparado, no voy a leer, porque voy a leer con Milamien. Debo presentar a Milamien, ella es una música, Elizabeth Huehuentro, y es una locura lo que hemos hecho, porque hace solamente un par de días nos juntamos para hacerle música al testimonio vamos a leer un solo testimonio, que para mí es también un lamien. El testimonio que voy a leer lo voy a decir ahora antes de leerlo. Marileo era un niño que fue tomado prisionero cuando niño y fue llevado al Sename. Estuvo 4 años en el Sename de Cholchol. Esperaron que cumpliera 18 años para aplicarle la ley antiterrorista. Es el testimonio de él porque es el más joven de prisión política que viene en este primer juicio. Lo condenaron por la ley antiterrorista. Yo voy a leer el testimonio de él. Yo en ninguna parte del libro digo de que son inocentes. Dejo al lector que decida si la aplicación de la ley antiterrorista está correcta o no. El lector debe decidir conforme al testimonio que él haga. Entonces, ¿pero por qué? Porque hoy día Marileo está muerto, fue asesinado. Entonces, es también en memoria de él y haciendo justicia. Y por eso no quiero leer, sino que más adelante, y ustedes pueden hacer preguntas. Y también gracias al profesor, que creo que él va a hablar algo sobre el libro, no sé.